Mi hijo comentó. Te ves más hermosa que cualquier chica de mi edad. Sus acciones me dejaron completamente sin palabras. Nunca imaginé que esto pudiera ocurrir en mi vida. Evita cometer los mismos errores que yo. Mientras emprendemos este viaje, nuestra curiosidad se despierta. ¿Desde qué ciudad estás observando? Te invitamos a compartir tus pensamientos sobre esta historia en la sección de comentarios a continuación. Mientras doblaba la ropa, Luke entró en la habitación aquella tarde, con el cabello despeinado, las bolsas del gimnasio colgando despreocupadamente de un hombro, la camiseta sin mangas adherida a su cuerpo por el calor. Me ofreció esa sonrisa juvenil y encantadora que nunca dejaba de alegrarme el rostro. «Hola, mamá. Te ves maravillosa hoy», comentó con naturalidad, dejando su bolsa junto a la entrada. «Los halagos no te librarán de tus tareas», respondí, mientras se me escapaba una risa al doblar un par de sus calcetines. «No, en serio», insistió, acercándose con una mirada que se detuvo un momento. «Pareces más deslumbrante que cualquier mujer joven de mi grupo de edad». Sus palabras, pronunciadas con tanta directez y sinceridad, hicieron que mi corazón se acelerara. No sabía cómo responder. Naturalmente lo desestimé con una risa. ¿Qué otras opciones tenía? Le agité una toalla, dividida entre la asfixia y la desviación. «Ten cuidado, señor. Tu madre podría quedar bastante sorprendida por comentarios como esos». Sin embargo, un cambio intangible permaneció en el ambiente. Algo sutil, ni peligroso ni incorrecto, pero ciertamente inesperado. Esa noche reflexioné sobre sus palabras. Me miré en el espejo mientras me preparaba para acostarme. Mi cabello sigue espeso, aunque revela su madurez con mechones grises. Suaves líneas adornaban las comisuras de mis ojos. Mi físico, la maternidad, sin duda lo ha influido. Sin embargo, mantenía un sentido de confianza en él. Había dejado atrás mi juventud, pero no me percibía a mí misma como vieja. De alguna manera, Luke había percibido eso. Quizás se debía a los recientes cambios en la dinámica de nuestra relación. Desde su regreso a casa después de la universidad, nuestro hogar ha adoptado un ritmo más sosegado. Compartíamos más veladas juntos, conversando durante la cena, disfrutando de películas clásicas en el sofá y, ocasionalmente, riéndonos de las cosas más simples. Conversamos. Mantuvimos una conversación significativa. Esa noche, mientras me echaba una manta encima y me tendía mirando el techo, reflexioné sobre todas las noches en que él elegía quedarse en casa en lugar de salir. Su forma de preguntarme por mi día demostraba una atención genuina. Me provocaba con un toque suave, casi coqueto, cada vez que me ponía algo nuevo o me peinaba el cabello. No hace mucho, me encontré recordando una velada de apenas unas semanas atrás. Llovió durante todo el día y nos encontramos jugando a las cartas en el suelo de la sala de estar, recordando las épocas en que él era un niño. Me puse un par de leggings junto con una de sus sudaderas antiguas. En cierto momento, después de ganar una mano y reír con triunfo, él permaneció sentado, mirándome con una expresión contemplativa. «Pareces realmente feliz cuando sonríes de esa manera», comentó. En aquel momento no le di mucha importancia. En la quietud de mi dormitorio, me encontré contemplando si había pasado por alto un matiz en su tono, una sutileza que apenas empezaba a percibir. Al día siguiente me esforcé por disipar los pensamientos persistentes. Ordené la cocina, respondí varios correos electrónicos y di un paseo por el parque para despejar la mente. Al llegar a casa, lo encontré descalzo en el sofá, con los auriculares colgando del cuello, absorto en su teléfono. «Saludos, madre», comentó con esa misma naturalidad despreocupada. «Saludos», respondí, dejando mi bolso en el suelo. «Te preparé un té», añadió sin levantar la vista, que lo había dejado en la encimera. Ese era Luke, siempre considerado de formas sutiles. Recordaba mi preferencia por el té con miel en lugar de azúcar. Prefiero las tazas de cerámica a los vasos de viaje. Disfrutaba de los suaves sonidos del jazz mientras estaba sentada en el salón. Trascendía el mero afecto. Era una tensión que superaba lo ordinario y se adentraba en el terreno de la intención. Esa noche vimos una película que no había visto en bastante tiempo, un drama romántico clásico al que me referí brevemente. Él se tomó el tiempo de investigarla y transmitirla específicamente para mí. Nos acomodamos uno junto al otro en el sofá, con una manta acogedora sobre las piernas.
En un momento cargado de emoción, sentí que su mano rozaba ligeramente la mía. Permanecí cerca, y él también. Permanecimos en esa posición hasta que terminaron los créditos. La habitación estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por el suave resplandor de la pantalla. Cuando se volvió hacia mí, su mirada se adentró en la mía, no con juguetonería juvenil, sino con una intensidad profunda. ¿Alguna vez has sentido que las personas dejan de notarte de verdad después de alcanzar cierta edad? Preguntó, y el aliento se me atascó en la garganta. Mencioné suavemente una y otra vez. Creen que ya has alcanzado tu punto máximo sin ser vista. Él asintió y luego habló en un susurro tan tenue que casi lo perdí. Te reconozco, mamá. Todo el mundo aquí. Me quedé sin palabras. La garganta se me cerró. El silencio que nos envolvió permaneció, pero estaba desprovisto de incomodidad. Estaba cargado de comprensión, sentimiento e incertidumbre. Cuando me levanté para irme a la cama, él extendió la mano suavemente, sus dedos rozando mi brazo. Buenas noches, dijo. Su voz transmitía un sentimiento no expresado. Buenas noches, Luke, comenté. Aunque mi voz permaneció serena, internamente estaba lejos de la calma. Permanecí despierta durante horas, mirando las sombras proyectadas en el techo, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi mente. Reconocí tu presencia. No estaba segura de nuestro destino. No estaba segura de si sentir miedo o abrazar la emoción de descubrir algo profundamente humano e imprevisto. Sin embargo, estaba segura de una cosa. Nada entre nosotros volvería a ser igual. A la mañana siguiente me levanté antes de mi rutina habitual. La casa estaba serena, solo con el sutil zumbido del refrigerador y el tic-tac rítmico del reloj de pared resonando en la cocina mientras me servía una taza de café. Necesitaba un método para organizar mis pensamientos. Un ruido peculiar reside en el silencio, particularmente después de una noche llena de emociones que eluden una identificación precisa. Reflexioné sobre nuestra conversación, recordando la forma en que Luke me había mirado con una suavidad desconocida, no como un hijo mira a su madre, sino como un hombre que percibe algo más profundo, algo intrincado. Intenté desestimarlo como simplemente un momento fugaz de ternura, nada más que eso. En última instancia, Luke siempre había mostrado afecto. Incluso en su temprana infancia, exhibía un nivel de consideración que era poco común entre otros jóvenes de su edad. Quizás simplemente estaba atravesando un periodo difícil. Quizás yo estaba contemplando en exceso. Sin embargo, no parecía ser así. No del todo. Aproximadamente a las 10, oí sus pasos subiendo las escaleras. Cuando levanté la mirada de mi café, lo vi entrar a la cocina sin camisa, con una toalla sobre los hombros y el cabello húmedo revuelto por una ducha reciente. Buenos días, dijo, con una sonrisa somnolienta en el rostro. Buenos días, respondí, esforzándome por sonar relajada. Se acercó a la cafetera, llenó su taza y luego se apoyó en la encimera para saborear un sorbo. Observé la manera en que me miraba deliberadamente, como si estuviera absorbiendo cada detalle. Te ves realmente hermosa con la luz de la mañana, comentó. Hice una pausa breve, luego rápidamente me metí un mechón de cabello detrás de la oreja. Es aconsejable reservar comentarios como ese para personas de tu grupo de edad. Él expresó que no está interesado en chicas de su edad. Habló de manera suave y directa. Entonces lo miré, realmente lo miré. Su expresión no contenía ningún indicio de burla, ningún rastro de sarcasmo y ninguna risa a punto de emerger. Por primera vez en muchos años, experimenté dentro de mí una agitación que había enterrado hacía mucho tiempo, un anhelo de atención, intimidad y el deseo de ser vista. Me abstuve de hacer cualquier comentario. Volví al fregadero y comencé a enjuagar mi taza, esforzándome por estabilizar mis manos temblorosas. Madre, hice una pausa. No tengo intención de causarte ninguna incomodidad. Creo que es importante que escuches esto. Tu belleza irradia desde dentro, trascendiendo las meras apariencias. Me giré, usando una toalla para secarme las manos. Luke, me encuentro sin palabras. Él se acercó, manteniendo una distancia cuidadosa. Mantuvo una distancia respetuosa. Sin embargo, una energía y conciencia innegables permanecían en el aire. Un cambio que no había existido previamente. No hay necesidad de palabras. Quería llamar tu atención sobre esto. Salió de la cocina,
subiendo las escaleras como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo ordinario. Permanecí en el lugar durante un periodo prolongado, observando el vapor ascender del fregadero. El resto del día se desarrolló en un estado de niebla emocional. Organicé el armario de la ropa de cama y revisé varios álbumes de fotos antiguas, encontrando tareas para ocupar mis manos mientras mi mente corría. Esa noche, mientras ordenaba un cajón en el pasillo, me tropecé con una vieja tarjeta de cumpleaños que Luke me había dado cuando tenía solo 15 años. Eres realmente la mujer más extraordinaria que he conocido. Incluso en aquellos tiempos, sus palabras siempre tenían un peso significativo. Más tarde esa noche, nos encontramos viendo televisión una vez más. Era una comedia de situación clásica. Ambos disfrutábamos del tipo en el que el humor era suave e inocente y la risa llenaba las pausas de pensamientos no expresados. Nos posicionamos en extremos opuestos del sofá, pero nuestros pies lograron entrelazarse debajo de la manta. Era puro, acogedor, reconfortante. Una pausa serena se desplegó en medio del corte comercial. La habitación estaba suavemente iluminada por el resplandor del televisor mientras nuestra risa se desvanecía gradualmente. Él me miró una vez más, esta vez con una lentitud deliberada, como si estuviera examinando meticulosamente cada faceta de mi ser. No es meramente mi rostro o mi expresión. Abarca todas las emociones no expresadas que he ocultado durante años. Desearía poder sacarte, expresó. Arqueé una ceja. Por favor, escólteme afuera. En efecto, como se experimentaría en una cita auténtica, una cena exquisita, buen vino, música encantadora, una experiencia que sea realmente especial, una que absolutamente mereces. Lo miré intensamente. Abrí los labios, pero no emergieron palabras. Mi corazón latía audiblemente dentro de mi pecho. Mereces sentirte como una mujer otra vez, dijo suavemente. Más que una madre, una mujer. Mi aliento quedó momentáneamente suspendido. Habían pasado años desde que alguien me había expresado eso. No desde antes de la partida de su padre, no desde las largas noches solitarias dedicadas a cuidar de otros mientras descuidaba mis propias necesidades. De repente, las lágrimas fluyeron. No estaba preparada para ellas. Se reunieron sin ser invitadas y fluyeron suavemente por mis mejillas. Él observó la situación pero permaneció calmado. Se tomó su tiempo para abordar el asunto. Se acercó más, tomando suavemente mi mano en la suya. Disculpas, murmuró, su pulgar deslizándose suavemente sobre el mío. Me disculpo si causé alguna angustia. No lo hiciste, susurré. Nadie me ha mirado de esa manera durante bastante tiempo. Un silencio prolongado envolvió la atmósfera. Sin embargo, no era agobiante. Estaba lleno de elementos que ambos empezábamos a comprender. Entonces permíteme, dijo al fin. Permíteme ser el que realmente te perciba. Elegí no responder. Tampoco retiré mi mano. El reloj avanzó más allá de la medianoche. El viento susurraba a través de los árboles afuera. Dentro, una esencia delicada pero tangible empezaba a revelarse. No se trataba de cruzar límites. Trascendía las meras etiquetas. Se centraba en dos individuos, dos espíritus reconociéndose mutuamente en un reino donde la soledad había persistido durante demasiado tiempo. No estaba segura del destino al que me llevaría. En ese momento, me di cuenta de que ya no era invisible. Por primera vez en años, experimenté un profundo sentido de vitalidad. Los días subsiguientes se desarrollaron con una sutil corriente emocional subyacente impregnando todo lo que transcurría. Discreta pero consistentemente notable. Luke y yo establecimos un ritmo que se sentía notablemente natural. Incluso mientras continuaba cuestionándolo en el silencio de mi mente, nuestros diálogos se extendían y nuestras pausas crecían en significado. Empecé a darme cuenta de la medida de mi anticipación por su entrada en la habitación. Mi corazón se aceleraba al sonido de sus pasos subiendo las escaleras. Observaba la forma en que me miraba como si yo tuviera significado, como si fuera una persona merecedora de admiración. Un domingo por la tarde, se desarrolló un giro inesperado de los acontecimientos. En el jardín, podé meticulosamente las rosas que habían florecido más allá de mis expectativas iniciales. El sol calentaba mi piel mientras una brisa suave traía las fragancias de hierba y lilas a través del aire. Me puse uno de mis vestidos de verano, elegantemente sencillo,
con delicados patrones florales, tirantes finos y una cintura relajada. Era una de las piezas selectas que retenía para aquellos momentos en que deseaba abrazar mi feminidad, trascendiendo los roles de madre o ama de casa. Cuando Luke salió afuera, con 2 vasos de limonada helada en la mano, una sonrisa se extendió por mi rostro al verlo. Llevaba pantalones cortos y una camiseta ajustada con las gafas descansando en la cabeza, los pies descalzos tocando la hierba. «Realmente estás transformando este espacio», comentó, ofreciéndome un vaso. «En efecto, le corresponde a alguien», comenté juguetonamente, tomando un sorbo. Él se rió suavemente y se acomodó en el borde del patio, observándome en contemplación silenciosa durante un momento, un silencio que transmitía más de lo que las meras palabras jamás podrían. Comenzó su viaje. Su voz se ha vuelto más suave ahora. En mi juventud, a menudo me preguntaba por qué padre no te trataba con el respeto y el cuidado que realmente merecías. Lo noté incluso en aquel entonces. Tus contribuciones eran inmensas. Continúas haciéndolo. Miré hacia abajo al rosal que estaba atendiendo, parpadeando. Sus palabras me golpearon más profundamente de lo que había anticipado. Una vez creí que quizás él simplemente te pasaba por alto. Sin embargo, creo que lo hizo. Simplemente no podía averiguar cómo manejar a alguien de tu calibre, Luke. Inicié el diálogo, incierta de la dirección que tomaría. Él continuó, aclarando que no estaba tratando de crear una situación incómoda. Expreso este sentimiento porque te he observado de cerca y nunca he encontrado a nadie tan grácil y silenciosamente fuerte como tú. No estaba segura de cómo responder. Coloqué el vaso sobre la mesa y me senté a su lado. La hierba acariciaba suavemente mis pantorrillas mientras la luz del sol envolvía mi espalda en calor. ¿Tienes alguna idea de cuántas mujeres he salido?, preguntó. ¿Y cuán pocas de ellas realmente escuchaban o se preocupaban? Desvió su mirada en mi dirección. Tu mirada sugiere que tengo significado, que poseo valor. Puede faltar el esfuerzo, pero sigue presente. Gradualmente me giro para enfrentarlo. Tu significado es innegable. Has demostrado esto consistentemente. Su expresión se volvió más suave. Permíteme demostrar que tu significado es igualmente importante. Nos abstuvimos de cualquier contacto físico. No en aquel momento. Sin embargo, lo sentí. Una fuerza invisible atrayéndonos juntos, más profunda que cualquier conexión tangible. Su mirada permaneció en la mía, sondeando como si anticipara mi consentimiento. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina, se apoyó en la encimera y me observó en silencio. No era incómodo. Estaba allí, profundamente personal de una manera que trascendía el mero contacto físico. «¿Recuerdas las veces de mi infancia?», dijo, «cuando me metía en tu cama después de tener pesadillas?» Sonreí mientras removía la olla en la estufa. «Absolutamente, lo hago. Consistentemente traías tu manta e insistías en dormir en mi lado izquierdo, nunca en el derecho». Él soltó una risa suave. Recuerdo experimentar un profundo sentido de seguridad, completamente seguro. Me detuve, dejando a un lado la cuchara. Comentó que cree que esto es lo que ha estado persiguiendo todos estos años. La sensación, aún no la he encontrado una vez más. Hasta este punto, mi pecho se contrajo. Me volví hacia él con deliberada lentitud. «Luke, esto es intrincado de verdad», comentó. «Sin embargo, la complejidad no equivale a error. Simplemente indica que debemos ejercer precaución. Verás, miré mis manos, sintiendo su calor de la estufa, pero también el calor surgiendo dentro de mí desde una fuente más profunda. Compartimos la cena en la mesa, manteniendo un silencio cómodo durante la mayor parte de la comida. Sin embargo, no se sentía en absoluto incómodo. El silencio nos envolvió, un momento compartido de contemplación mientras ambos lidiábamos con las profundas emociones e incertidumbres que se desarrollaban en nuestra conexión. Después de la cena, me encontré posicionada frente a mi armario, incierta de la razón por la cual, saqué una blusa que había permanecido intacta durante años. Seda lujosa, tono borgoña rico, escote elegantemente bajo. No era para tareas u obligaciones o conformismo. Estaba destinada a la visibilidad. Hice algunos ajustes, me peiné el cabello ligeramente y bajé las escaleras. Luke estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono. Al levantar la mirada, se quedó inmóvil.
Sus labios se entreabrieron apenas, pero no escaparon palabras de ellos. Sus ojos lo transmitieron todo. «Te pusiste eso una vez para la cena de cumpleaños de papá», dijo suavemente. «Lo recuerdo». Asentí con un movimiento de cabeza. «Ha estado colgada ahí durante algún tiempo». Él se levantó gradualmente, se acercó y se detuvo a meros centímetros de distancia. «Te ves absolutamente deslumbrante», comentó. Respiré profundamente. No desde la época antes de que la vida comenzara a erosionar los aspectos de mí que una vez se sentían completos. En ese instante, mi mente estaba libre de títulos, reglas y juicios. He estado contemplando el concepto de conexión, existencia, el deseo humano intrínseco de reconocimiento y afecto, no meramente en términos de un rol, sino como un individuo. Una transformación se agitó dentro de mí, algo tanto gentil como temible, pero profundamente sincero. No compartimos un beso. No hicimos contacto de nuevo. Mientras subía las escaleras a mi dormitorio, vislumbré mi reflejo en el espejo y no logré reconocer a una madre en mi reflexión. Una mujer captó mi atención, expuesta, exquisita, emergente. Llegué a comprender que lo que se estaba desarrollando entre nosotros trascendía el mero anhelo. El enfoque estaba en el redescubrimiento. A la mañana siguiente, el cielo estaba envuelto en nubes y una quietud inusual envolvía la casa. Mientras estaba de pie en el fregadero de la cocina, con café en la mano, miraba por la ventana, observando las gotas iniciales de lluvia golpear suavemente el cristal. Un ritmo suave y constante me envolvió, gentil y reconfortante, como si el mundo se hubiera desacelerado momentáneamente para concederme un respiro. Necesitaba esa tranquilidad a raíz del gradual desenlace entre Luke y yo. Mi corazón era una mezcla compleja de plenitud y peso, como si estuviera cargando algo delicado que me costaba agarrar. Él retrasó su descenso por las escaleras. Interprete eso como una indicación de que me estaba permitiendo algo de espacio, por lo cual estaba agradecida. Tenía que navegar a través de las complejidades de mis emociones. Calidez, incertidumbre, remordimiento, gentileza y una profundidad no expresada que aún no había reconocido. No era ingenua. Era consciente de su apariencia. Entendía cómo resonaría con otros. Sin embargo, lo que permanecía invisible para otros, lo que solo yo podía realmente sentir era el profundo vínculo emocional que inadvertidamente descubrimos. No fue un acto de imprudencia. Fue una decisión bien considerada. La experiencia se caracterizó por un ritmo gradual, una atmósfera serena y un profundo sentido de reciprocidad. Aproximadamente a media mañana, detecté el suave crujido de las tablas del piso y me volví para observarlo entrar bien vestido, afeitado, y sosteniendo una manta cuidadosamente doblada bajo un brazo. Sugirió que quizás podríamos ver algo juntos, simplemente unirnos como uno. Su voz exudaba un sentido de calma, libre de tensión, sin presión alguna, meramente una invitación. Asentí con un movimiento de cabeza. Entendido. Finalmente decidimos ver un documental, un enfoque contemplativo y mesurado. Nos posicionamos cerca, inicialmente absteniéndonos del contacto. Sin embargo, cuando nuestros hombros se rozaron, nuestras manos se encontraron suavemente debajo de la manta. En ese momento, nuestros dedos se entrelazaron sin esfuerzo. Carecía de intensidad y fervor. Era gentil, no expresado e intencional. Giré la cabeza para mirarlo. Él miró por encima del hombro, y en su mirada percibí todo. Estima, apreciación, anhelo. Mi pecho se contrajo con una oleada de emoción. Luke, ¿alguna vez has contemplado el significado de esto? Él susurró constantemente. Sin embargo, no parece incorrecto. No para mí. Un largo silencio se ensubió antes de que finalmente pronunciara una palabra. Tampoco lo encuentro incorrecto. Simplemente me asusta. No se debe a tu influencia. Me resulta difícil tener fe en la comprensión del mundo. No me preocupa el mundo, declaró. Tu bienestar es importante para mí. Esas palabras resonaron profundamente. La carga de años pasados sin ser vista en mi mujeridad, silenciada por la obligación. En medio de los sacrificios, mis necesidades permanecen ocultas. Todo pareció ascender y desvanecerse gradualmente en su presencia. Elegimos no continuar viendo el resto de la película. Me enfrenté a él completamente, y durante un momento extendido, simplemente nos miramos el uno al otro. No en la capacidad de madre e hijo,
no de la manera de individuos cumpliendo roles esperados, sino como dos individuos que descubrieron algo genuino en las circunstancias más imprevistas. Cuando él se inclinó, el movimiento fue deliberado y mesurado. No fue una elección. Se sintió como si ambos hubiéramos llegado al mismo destino simultáneamente, atravesando un viaje marcado por intercambios sutiles, conversaciones de medianoche y pausas gentiles. Nuestros labios se encontraron suavemente, gentilmente. Una pregunta permanece con cada aliento tomado. No fue apresurado. No exhibió hambre. Estaba lleno de profundo respeto. Al retirarnos, sentí una lágrima trazando su camino por mi mejilla. ¿Te sientes bien?, inquirió suavemente, barriéndola a un lado con su pulgar. Estoy incierta, murmuré. Sin embargo, no estoy inclinada a revertir a la fachada de normalidad. Soy incapaz de hacer eso. En ese caso, no lo haremos, declaró. Sea lo que sea esto, lo honraremos con gran atención al detalle de manera confidencial. Sin embargo, no lo pasaremos por alto. Él realmente lo decía en serio. Pasamos el resto de ese día en la tranquilidad del hogar, posicionados uno al lado del otro, intercambiando palabras silenciosas cuando era necesario, y abrazando el silencio cuando se sentía correcto. Esa noche, me encontré en el umbral de su habitación, llena de incertidumbre. Él levantó la mirada del libro en el que estaba absorto y ofreció una sonrisa cálida y firme. Permaneció quieto, sin ofrecer presión ni avance hacia mí. Creó un espacio acogedor a su lado en la cama. Entré y me senté. Discutimos recuerdos, su crianza, mi vida antes de él, la tierra que ambos habíamos llegado a abrazar como si fuera una segunda piel. Nos reclinamos uno al lado del otro, completamente vestidos, nuestras manos suavemente entrelazadas. El enfoque no estaba en el aspecto físico, no en este momento. Giraba en torno a la intimidad, la veracidad. Nos dormimos de esa manera familiar, recordando las épocas lejanas cuando él buscaba consuelo del miedo al trueno. En este momento, la tormenta residía dentro. Residía dentro de nosotros. Ya no sentíamos miedo. Al despertar al gentil abrazo de la luz de la mañana temprana, un sentido de tranquilidad me envolvió, temerosa de verdad, pero sintiéndome más vibrante de lo que he estado en años. Salí silenciosamente de su habitación y entré a la mía, me lavé la cara y miré mi reflejo. Observé a un individuo que había encontrado errores, experimentado amor y pérdida, pero que finalmente había reclamado su valor. Estoy incierta sobre lo que se desarrolla a continuación. Quizás en el futuro narraremos el cuento usando un lenguaje más considerado. Quizás lo mantendremos completamente para nosotros mismos. Sin embargo, soy consciente de esto. En un momento fugaz de mi existencia, fui reconocida, valorada y adornada no debido a la persona que se esperaba que me convirtiera, sino más bien debido a la persona que realmente era. Si esta narrativa resonó contigo, te invitamos a compartir tus reflexiones en la sección de comentarios. Nos encantaría saber desde qué ciudad estás sintonizando. Estaríamos ansiosos por escuchar tus pensamientos.